pensando un poco la Jornada Mundial de los Pobres, ¿a qué nos desafía, verdad? Ya decía en la introducción Antonio que a veces miramos a los pobres, o nuestra cultura tiende a mirar a los pobres como gente a los que hay que ayudar y darles en las esquinas donde están pidiendo pues una limosna, es decir, cuando hay encuentros eventuales con ellos, ¿verdad? Es un poco la idea que tiene mucha gente, han tenido mala suerte y bueno, pues sí, hay que tener un poco de sentimiento y dar algo para ellos de vez en cuando. Bueno, yo creo que lo primero al hablar de los pobres que tenemos que enfrentar es que hay un desafío cultural, ¿verdad? Es decir, nosotros desde nuestra fe cristiana tenemos una cultura de base, ¿verdad? Y una cultura religiosa, pero es cultura, ¿verdad? Y una cultura que tal vez se ha adaptado en este tema de los pobres demasiado a una cultura ambiental que tiene a los pobres como los desafortunados de la historia y a la que los afortunados pues deben tener un poco de compasión, un poco de bondad, pero no vamos más allá, ¿verdad? Entonces hay un desafío desde la fe cristiana muy profunda, porque los pobres no solo son los amigos del Señor, de Jesús, sino que son también una realidad que no debería existir, ¿verdad? Es decir, la pobreza como la entendemos ahora, pobreza como privación de derechos básicos de la persona, no debería existir. Pero hay en la cultura también una especie de desprecio, algunos hablan incluso odio a los pobres, ¿verdad? Hay una profesora de ética que ha diseñado una palabra y la han puesto ya en el diccionario de la lengua, ¿verdad? Es decir, que es aporofobia, que es esa fobia a los pobres, ¿verdad? Es decir, entonces yo creo que el desafío cultural que tenemos en el tema de la pobreza es pasar del desprecio, del odio, de la marginación, de la exclusión, a la valoración de los pobres y a la solidaridad con ellos. Miren, todavía hoy, a la hora de definir quién es pobre, se utilizan generalmente términos de ingreso económico, ¿verdad? Es decir, en El Salvador se mide la pobreza por ingreso y se ha empezado, yo creo que tímidamente todavía, a medir la pobreza por la pobreza que llaman multidimensional, es decir, por privaciones, ¿verdad? Es decir, pues, si alguien no tiene bachillerato es una privación, ¿verdad? O si no tiene cielo raso en la casa, pues una privación. Si no tiene agua dentro de la casa instalada para consumo y para saneamiento, es una privación, etc. Le llaman pobreza multidimensional. Y con esas mediciones calculan en torno a una tercera parte de la población en pobreza. Yo creo que las mediciones son un poco mediciones siempre hechas desde el poder, ¿verdad? Y desde gente que no son pobres. Entonces, es un poco arbitrario a veces, ¿verdad? Es decir, es el Estado el que decide quién es pobre y no es pobre. Digo, es bueno que tenga una orientación, pero la gente muchas veces piensa y sabe que la pobreza a veces es algo más que lo que puede decir el gobierno. En El Salvador, los cálculos que yo he leído, bueno, andan sí por el 32-33%, pero después hay un concepto ahí, los vulnerables, que le llaman a estos que están justo en el término, ¿verdad? Es decir, que una enfermedad grave, un accidente de tráfico, de lo que sea, un accidente, la pérdida del trabajo de uno de los cónyuges, o si es una familia de un solo mononuclear, digamos, pues del que lleva la familia, los retorna a la pobreza, ¿verdad? Están viviendo ahí un poco en el filo, pero cualquier problema que tengan hace que regresen a la pobreza. Entonces,
esta gente decir, no, usted no es pobre. Pues mucha gente de este grupo vulnerable, mucha gente se considera pobre y realmente lo es, ¿verdad? Entonces, hay ahí ya en la clasificación de quién es pobre o no es pobre, una especie de marginación, ¿verdad? Es decir, hasta aquí llega la pobreza. Y generalmente se pone la pobreza como el salario, ¿verdad? Es decir, como el salario mínimo, es decir, el salario mínimo se supone que es suficiente para vivir, ¿verdad? Pues le llaman mínimo, lo mínimo para vivir. Pero con los pobres, en las clasificaciones que se hace, se utiliza un poco el mismo, el que se salga del hambre, digamos, y el que se salga de las necesidades mínimas básicas ya deja de ser pobre, ¿verdad? Entonces, es un concepto muy protector de los estados para decir que hay menos pobreza de la que realmente existe, ¿verdad? Y una especie de menosprecio en el fondo del problema de la pobreza dentro de nuestros países, ¿verdad? Para el cristianismo la situación es un poco distinta, ¿verdad? Queremos la plenitud de derechos de la gente, queremos también la plenitud de oportunidades para desarrollar las propias capacidades de las personas, y en ese sentido pues los pobres son precisamente aquellos a quienes se les niega la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades personales, ¿verdad? De un modo ahí bastante sistemático, etcétera, ¿verdad? Dentro de estas medidas de la pobreza siempre llama la atención cómo viene la pobreza en el campo y la ciudad, ¿verdad? A base de la canasta básica. Es decir, que yo creo que en la ciudad da cerca de $250 la canasta básica, entonces sales de la pobreza con el doble del costo de la canasta básica, ¿verdad? Es decir, con un ingreso de $500 mensuales en la familia. En cambio, la canasta básica campesina vale $180, o algo así, me parece que son los términos, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿por qué la canasta del campesino vale menos, ¿verdad? Generalmente porque dicen, no, porque tiene acceso a un mango, a un palo de mango, tiene gallinas en la casa, y dice, pero bueno, todo eso es trabajo, ¿verdad? Es decir, y es trabajo no remunerado, es decir, el de la ciudad tiene que pagar todo con su trabajo remunerado. Todas sus necesidades tiene que cubrirlas con el salario de su trabajo remunerado. El campesino tiene que cubrir sus necesidades desde trabajo remunerado, cuando vende parte de su producción, y trabajo no remunerado, ¿verdad? Y entonces ponerle la canasta básica por ingreso bastante inferior al de la ciudad es también una muestra de desprecio a los pobres, ¿verdad? Bueno, yo creo que el desafío es pasar, ¿verdad?, de esa marginación, exclusión, desprecio, odio a los pobres, a considerarlos como, desde la cultura nuestra cristiana, como los amigos de Jesús, como las personas que nos dan en muchos aspectos ejemplos desde su fe y también desde su lucha contra la pobreza. Nos dan ejemplo de la capacidad humana de resistencia, de riesgo. Muchas veces pensemos en los migrantes, ¿verdad? Es decir, que amor hacia la familia les lleva a asumir riesgos como muy profundos que tal vez otros no nos atrevemos a emprender. La solidaridad entre los pobres con frecuencia es muy de la onda evangélica, ¿verdad? Lo de la anciana del Evangelio que daba de lo que necesitaba para vivir, ¿verdad? Los pobres con frecuencia comparten no de lo que les sobra, sino a veces de lo que necesitan también para vivir, ¿verdad? Son mucho más generosos en ese orden del compartir. Entonces, el redescubrir a los pobres como personas llenas de valores y como personas
a las que se les está quitando derechos y se les está imposibilitando salir adelante, pues evidentemente es un cambio dentro de la cultura nuestra. Es decir, que sí, que en nuestra cultura, en el mejor de los casos, se pasa al lado de un pobre y dice, ah, pobrecito, un pobre, tal, le doy una cuora o $1 o lo que sea, ¿verdad? Es decir, bueno, pasar a un esfuerzo de solidaridad mucho mayor, ¿verdad? Es decir, segundo, yo creo que este mundo de los pobres tiene que llamarnos siempre a un análisis hondo de la situación, ¿verdad? En cuanto a recursos, por ejemplo, no podemos acercarnos al mundo de la pobreza solo desde los sentimientos, ¿verdad? Sino también desde la razón. Es decir, entonces, ver la distribución de los recursos en el país, la tierra, es decir, en manos de quién está, cómo se administra, qué partes de la tierra se utilizan para determinadas producciones, qué parte de la tierra para otras. Muchas veces nuestros campesinos tienen las peores tierras, ¿verdad?, para trabajar y hacer un servicio de contribuir a la alimentación básico, ¿verdad?, pero muy mal pagado muchas veces. El recurso agua también, ¿no? Eso es un tema en que la Iglesia está muy metida y ustedes también. Es decir, es para mí ejemplar el esfuerzo que está empleando la Iglesia en torno al tema del agua, como lo desarrolló también en torno a la minería. El medio ambiente en su conjunto, es decir, todavía tenemos una deforestación muy fuerte, también una dependencia, a veces se le echa la culpa a los pobres de la deforestación, aunque no es real, ¿verdad?, porque todavía los pobres, en una buena proporción, los más pobres cocinan con leña, ¿verdad? Es decir, y las pequeñas industrias tejeras, también adoberas, no sé llamarle adoberas, pero es decir, pequeñas industrias de construcción de adobe, ladrilleras, y trabajan con leña con mucha frecuencia, los pequeños, ¿verdad?, pero porque no les dejan otra oportunidad generalmente, ¿verdad? Entonces, ver el tema recursos yo creo que es fundamental también a la hora de analizar la pobreza, ¿verdad? También ver los sectores poblacionales, es decir, meterle como racionalidad al mundo de los pobres, ¿verdad? Primero, cambiar la cultura en el sentido de ver en los pobres a nuestros prójimos, tener una conciencia samaritana, ¿verdad?, una cultura samaritana, pero después analizar racionalmente el por qué son pobres, ¿verdad? Decíamos, los recursos, los sectores poblacionales, ¿verdad? Es decir, quienes migran, los desplazados. Ustedes trabajan con desplazados también, y nosotros también trabajamos con desplazados, y a veces es difícil, ¿verdad? Es decir, una cosa es cómo trabajamos nosotros y cómo sentimos la problemática de la gente, y otra cosa es cómo trabajan las agencias internacionales, y otra cosa más allá todavía es cómo trabajan los países, ¿verdad?, que manejan la cuestión con las agencias internacionales. Bueno, es decir, pero analizar estas situaciones, la situación de la mujer, yo creo que también es un problema. Es decir, a veces se habla de la pobreza, pero las mujeres sufren, bueno, las limitaciones, los abusos, la marginación. Es decir, que también en unos aspectos la reducen como al mundo de los pobres. Yo comparaba en el 2018 el número de agresiones sexuales, incluidas violaciones, ¿verdad?, agresiones sexuales y homicidios. Bueno, solo hubo, claro, comparaba los homicidios con las denuncias de agresión sexual, ¿verdad?, prácticamente era el mismo número. Creo que las agresiones sexuales eran 3.231 denuncias en la PNC, y los homicidios eran
2.341, ¿va? Es decir, perdón, 3.341, y las otras 3.321, ¿va? Es decir, la diferencia era mínima, de 10 nada más, y además una diferencia artificial, porque los homicidios están en El Salvador bastante bien registrados, ¿verdad? En las agresiones sexuales hay un subregistro muy grande, ¿verdad? Es decir, generalmente todos los estudios internacionales en el tema de la violación, que es más específico que el tema de la agresión sexual, la agresión sexual es más amplio el concepto, ¿verdad? Es decir, pero en la violación, los estudios que hay, en nuestro país no hay estudios al respecto, pero en otros países hay estudios bastante bien hechos, y todos coinciden en que por cada violación denunciada hay 4 que no se denuncian. Entonces, bueno, pues ver los sectores poblacionales, migrantes, desplazados, mujeres, la situación de los niños también. Se hablaba de 60.000 niños separados de sus padres en los últimos años, niños centroamericanos, ¿verdad? Migrantes. El mundo de los ancianos, ¿verdad? Es decir, en qué situación están, ¿verdad? Es decir, los pobladores de los barrios, es decir, el analizar, yo creo, no solo los recursos, los sectores poblacionales, las situaciones concretas, ¿verdad? De hambre, muchas veces, que la sigue habiendo, sobre todo hambre infantil, de salud, de vulnerabilidad, es decir, ante inundaciones, terremotos, etcétera. Es decir, el análisis de la situación es importante. La salud, la epidemia que hay en el país de insuficiencia renal crónica es, bueno, una epidemia que generalmente se ceba en los más pobres también, ¿verdad? Es decir, pues analizar ese tipo de situaciones y las estructuras finalmente, ¿verdad? Es decir, es también algo que hay que analizar, el tema de la salud. Digo, ustedes conocen bien, porque tienen que llevar gente ahí al Rosales, y la salud pública es muy deficiente, no solamente deficiente, sino también desigual, ¿verdad? Es decir, está el Seguro Social y el Ministerio de Salud, y las diferencias en el tratamiento, en la medicina, en los tiempos, son tratamientos como muy distantes, ¿verdad? Es decir, al final la diversidad tiene una raíz económica, es decir, que en el Seguro Social están los que pueden contribuir, es decir, los que tienen un poco de dinero, y en la red del Ministerio de Salud Pública están los que no pueden contribuir, ¿verdad? Es decir, que no tienen capacidad de contribuir, etcétera. Y al final el dinero marca, ¿verdad?, de nuevo, la diversidad de atención. En la educación es, bueno, la mejor manera de ayudar a la gente a desarrollar sus capacidades, y uno ve las carencias y la desigualdad, ¿verdad? Es decir, hoy en día se considera que para salir del subdesarrollo es indispensable tener un 70% de la población con nivel de bachillerato. Nosotros últimamente estamos sacando un 40% de bachilleres con respecto a la edad de 17 años, 18, ¿verdad?, que son las edades en que se pueden graduar, pues, sacando un 40% de cada generación por año. Nunca vamos a llegar al 70, ¿verdad? Aparte que el promedio nacional es inferior a 40 en temas de bachillerato. Y luego los bachilleratos son de una inequidad y desigualdad tremenda, ¿verdad? Es decir, miren, nosotros hacemos la PAES ahí en la UCA, ¿va? Y no he hecho la revisión de los resultados este año, pero el año pasado suele ser muy parecida, es decir, todos los años, ¿verdad? Y este año no creo que haya mejorado, porque
La nota tampoco ha sido, la nota es la misma, ¿va? Más o menos, pero lo que llama la atención, hay como unos 1.700 colegios, ¿va? Instituciones que dan el bachillerato, incluidas esta especie de nocturnas para gente mayor, ¿va? Que opta por un bachillerato por suficiencia, etcétera. Bueno, pues de estas 1.700 instituciones sacamos el 10% superior y el 10% inferior, ¿verdad? Es decir, 170 colegios los mejores, 170 colegios los peor calificados. Entonces, sobre 10, que es la nota que se les pone, el 10% superior tiene un promedio de 7.5, no está mal, pero el inferior tiene un promedio de 3.5, es decir, hay 4 puntos de diferencia. Las instituciones que estudian el tema de educación a nivel internacional suelen decir que una educación es equitativa cuando la diferencia entre el 10% superior y el 10% inferior es de 1.2, no es mayor a 1.2, quiero decir, ¿va? Pues es un 0.5, un 1, un 0.7, o sea, hasta 1.2. Para nosotros es 3.5, ¿verdad? Es decir, casi el triple de lo que sería el mínimo, ¿verdad? Es decir, para decir que hay equidad en la educación, es decir, triplemente inequitativa, podríamos decir, la educación, ¿verdad? La vivienda, vemos lo mismo, las pensiones son una muestra de la inequidad y la desigualdad también, es decir, que decíamos que había que ver recursos, sectores poblacionales, situaciones concretas y estructuras, ¿verdad? Tal vez las pensiones es una de la estructura, ¿verdad? Del sistema de pensiones es uno que muestra más la inequidad y también los niveles de pobreza en cierto sentido, lo mismo que la salud. ¿Cuántos van al Seguro Social? 25% de la población. ¿Cuántos van al Ministerio de Salud? 75%, ¿verdad? Es decir, sale muy parecido la suma de población vulnerable y pobres en el país, en total era casi un 80%, y solo hay un 20% de clase media, un 0.5% de clase privilegiada, llamémosle así, más que clase